Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la práctica de proporciones, en este caso la parte de proporción áurea. Y vamos a ver qué nos dice la definición de proporción áurea. Nos dice que el total es a la parte mayor, como la parte mayor es a la menor. Acá lo tienen en forma de relaciones o de proporción. Entonces la parte total dividida la parte mayor tiene que ser igual a la parte mayor dividido la menor. Vamos a ver el ejercicio, la actividad número 1, que nos dice dividir la altura de la iglesia Santa Genoveva en una parte mayor y otra menor. Esto es equivalente a dividir un segmento en extrema y media razón. Vamos a ver cómo se hace la construcción. Ya tenemos la iglesia Santa Genoveva, nos van a dar el segmento MN, esa es la altura, que va a ser el total. A ese total lo vamos a dividir en una parte mayor y en una menor. Acá vemos, tenemos el segmento MN, con el radio MN podemos trazar una circunferencia, la vemos ahí. Perpendicular a este segmento MN vamos a trazar otro radio de igual medida en este sentido. Vamos a buscar el punto medio de ese segmento, lo hemos llamado MT, el punto medio lo vamos a llamar O. Y ahora con un radio OT o OM, vamos a trazar otra circunferencia más chica, que es esa que tenemos ahí en rojo. A partir del punto O vamos a unir con el punto N, obteniendo otro segmento, que va a cortar esa circunferencia roja en este punto, que vamos a llamar el punto S. Y ahora, tomando esta medida, NS, pinchamos con el compás en N, hacemos extremo en S, y vamos a batir esa medida para llevarla hasta cortar el segmento original. Ahí está, el abatimiento en azul, y cortamos en el punto R. Eso nos va a dividir este segmento, que es el total, en dos partes. Una parte mayor, que es esta en verde, desde N hasta R, y una parte menor, que va a ir de R hasta M. Bueno, esta es la proporción áurea y la división de un segmento en extrema y media razón. Ese es el ejercicio 1. Traten de practicarlo. En este caso está aplicado sobre la altura de una obra arquitectónica. En el ejercicio 2 nos piden construir geométricamente un rectángulo áureo a partir de algún método tratado en la teoría u otro que conozcas. Vamos a ver tres variantes. Vamos a ver la primera. La más sencilla podría ser. Ustedes me dirán después. Lo que vamos a hacer es construir un cuadrado. No importa las medidas del cuadrado. En este caso ven que lo hice de 4 por 4, pero da igual. Lo que hacemos después es buscar el punto medio de la base. Esto se puede hacer de cualquier costado, pero en este caso vamos a tomar la base, punto medio. Ese punto medio lo vamos a unir con uno de los vértices opuestos, en este caso el D. Y esta medida la vamos a batir hacia acá. Después, esa medida, que es esta misma, esta que ven acá, es igual que esta, la vamos a completar ayudándonos con unas rectas auxiliares, una en paralelo a la base y otra en perpendicular a la base. Esto nos da el punto K, que es el punto que nos faltaba para poder trazar el rectángulo áureo, que es este lado mayor y este lado menor. La demostración analítica de esto lo pueden ver en la teoría. Vamos a una segunda construcción. En este caso voy a hacer un triángulo rectángulo con uno de los catetos que valga 1.
Y el otro cateto le vamos a dar un valor de 2 unidades. Acá, sobre el eje Y. Trazamos su hipotenusa, y como habíamos visto en las construcciones de la primera parte, esto significa que esta hipotenusa va a ser igual a raíz de 5. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a pinchar acá, hacer extremo en este punto, y lo voy a batir hacia la derecha. Ahí está el abatimiento, eso me da sobre el eje de las X, tener esta medida en rojo que es igual a esta otra. Las dos valen raíz de 5. Bueno, y está claro, creo que se ve más claramente en esta demostración, que ya la mostraron en la teoría, que acá tengo una unidad más raíz de 5, es el lado mayor, dividido 2, que es el lado menor, nos va a dar un rectángulo áureo. Me ayudo de las auxiliares nuevamente, busco el cuarto vértice y completo la construcción del rectángulo áureo. Y ahora vamos a ver la tercera. En este caso vamos a graficar un triángulo rectángulo nuevamente, pero con catetos 3 y 4. Vamos a poner 3 en la base, 4 de altura, con lo cual, si utilizan Pitágoras, van a demostrar que la hipotenusa vale 5. ¿Qué voy a hacer con eso? Vamos a hacer el abatimiento de esta hipotenusa hacia la derecha. Nuevamente, para eso pinchamos acá en el origen, hacemos extremo con el compás en C y trazamos este arco auxiliar hasta cortar el eje de las X. Fíjense que acá tengo 2 unidades. ¿Qué tengo que hacer después? Bueno, puedo ir completando, mostrando que estas son 2 unidades y unir este punto con este otro. Me va a quedar otro triángulo rectángulo con catetos 2 y catetos 4. Y esto, fíjense, acá lo tengo en decimales, 4,47, pero tiene un valor que está demostrado en la teoría también. Pero tiene que ser el doble de raíz de 5. 2 por raíz de 5, porque es el doble del triángulo que vimos en el caso anterior. Y ahora lo que vamos a hacer es abatir esta medida hacia la derecha. Trazamos las auxiliares, obtenemos el cuarto vértice, y con eso podemos dibujar una tercera forma de construir un rectángulo áureo. ¿Cómo se verifica? Porque es exactamente el doble al caso anterior. Antes, en el anterior teníamos como base 1 más raíz de 5, ahora tenemos el doble. 2 más 2 raíz de 5, dividido 4, en el caso anterior era dividido 2. Actividad 4. Comprobar geométricamente que la fachada de la Villa Stein se encuentra en proporción áurea. Bueno, esto lo voy a dejar para ustedes más que nada, pero suponemos que este es un rectángulo áureo, por lo tanto, como tip, tiene que encontrar el cuadrado que lo origina. Recuerden la construcción que hicimos, la primera de todas, para obtener un rectángulo áureo, partía de un cuadrado. Traten de practicar esa construcción sobre esta fachada. Actividad 5. A partir de un rectángulo áureo, deconstruirlo para obtener la circunferencia que inscribe al decágono que lo genera. Este se lo voy a mostrar yo directamente, igual lo pueden practicar después. ¿Pero qué significa deconstruirlo? Ir de atrás para adelante, por ejemplo. Porque el rectángulo áureo surge a partir de un decágono que está inscripto en una circunferencia. El decágono, saben que son un polígono regular de 10 lados, y es la relación que sale entre el radio de ese decágono dividido el lado del decágono. Eso nos da la proporción áurea. Vamos a verlo en la construcción. Entonces, en este caso vamos de atrás para adelante. Ya tenemos el rectángulo áureo. Habíamos dicho que la
relación va a estar entre el lado mayor y el lado menor. Lo que sucede es que este lado mayor va a ser coincidente con el radio de la circunferencia que inscribe al decágono, y este lado menor coincide con el lado del decágono. El asunto es que este lado no está en vertical, sino va a estar inclinado. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos con este radio una circunferencia que va a ser quien inscriba al decágono. Y a continuación, como verán, esta medida del lado menor, pinchamos con el compás acá, en el punto rojo, hacemos extremo en el punto J, abatimos hasta cortar la circunferencia. En ese punto, y uniendo los dos puntos rojos, nos va a dar el lado del decágono. Así que lo que estamos haciendo es, a partir del rectángulo, construir el decágono. Podría construirlo desde el decágono, o viceversa, que es lo que estamos haciendo ahora. Vamos a completarlo, y para eso, uno de los métodos podría ser ir abatiendo esta medida e ir cortando sucesivamente a la circunferencia. Vamos a verificar, acá nos ayuda el GeoGebra, que esta medida es igual al radio, que hay 36 grados, ya que el decágono, si lo parto en 10 partes, los 360 grados de la circunferencia dividido 10 son 36. Y acá voy haciendo el abatimiento. Esta medida, con el compás, la llevo hasta acá. Me da otro punto y los voy uniendo. Desde este punto hago lo mismo. Tomo esta medida, la llevo hasta acá y los voy uniendo. En este caso, ya que tengo el GeoGebra, lo hago 5 veces y después voy a aplicar una función que es de simetría central. Esto es con respecto al punto central. Todos estos lados se van a replicar de este lado, en forma simétrica, para completar el decágono. Bien, como verán, ahí quedó completo. Vamos a la siguiente. Actividad 6. Esto es bastante fácil, diría yo. La Biblioteca Nacional de Buenos Aires tiene una longitud aproximada de 75 metros. Sabiendo que está en proporción áurea, calcular su ancho. Superponer sobre la planta la construcción geométrica del rectángulo que la contiene. Bueno, nuevamente, a nivel geométrico, es como la fachada de la Villa Stein. Traten de determinar cuál es el cuadrado, puede ser de un lado o del otro, que contiene este rectángulo áureo y a partir del cual se origina, ¿no? El cuadrado que origina la construcción del rectángulo áureo. Ahora, a nivel analítico, cuando hablamos de los números, nos está diciendo que está en proporción áurea y que el lado mayor son 75 metros. ¿Cuánto vale el lado menor? Pues bien, planteamos la proporción, que es el cociente entre el lado mayor y el lado menor, y reemplazamos. La proporción es 1,618. Quizá tendrán que habituarse a escribir como 1 más raíz de 5 sobre 2, es lo mismo. Tenemos el lado mayor, 75 metros, y el lado menor, que es la incógnita. Tenemos que despejar el lado menor. Esperen que vuelvo para atrás. Hay que despejar el lado menor y eso se lo dejo a ustedes. Es simplemente está dividiendo, pasa multiplicando, y el 1,618 pasa dividiendo. Recuerden, como es lado menor, obviamente tiene que ser un número menor a 75. Actividad 7. El rectángulo de la siguiente figura es áureo. ¿Cuánto mide X si el segmento BE mide 10 centímetros? Acá tenemos el esquema. Nos preguntan, ¿cuánto vale esta X? Que es esta hipotenusa de este triángulo rectángulo que se ha formado acá.
Y nos dan como dato, 1, que la proporción es áurea y que el lado BE vale 10 centímetros. Por lo tanto, acá tenemos quizá dos incógnitas, X y el lado menor. Entonces, como tenemos dos incógnitas, tendremos que plantear un sistema de dos ecuaciones, donde la primera va a ser la proporción áurea, donde el valor 1,618 va a ser igual al lado mayor, que son estos 10 centímetros, dividido el lado menor. De ahí ya voy a obtener el valor del lado menor y lo voy a reemplazar en la segunda ecuación. ¿Cuál es la segunda ecuación? Y aplicando a Pitágoras sobre este triángulo rectángulo que estoy marcando acá, donde X es la hipotenusa y por lo tanto Pitágoras nos dice que el valor de la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, donde un cateto es el lado menor al cuadrado, S, y el otro cateto es la mitad del lado menor al cuadrado, que es esto. O sea que esa es la mitad del cuadrado. Bien, hagan las cuentas y van a tener el resultado. Actividad 8. Acá he cambiado el valor. En el trabajo práctico habla de un lado mayor que vale 6. Y nos piden construir un rectángulo áureo del lado mayor 5. Y calcular analíticamente su lado menor. Bueno, como antes, básicamente. Igualo el valor de la proporción áurea, 1,618 a 5 dividido el lado menor y despejo el lado menor. Y eso es todo. Claro, tengo que construirlo ahora. ¿Y cómo lo hago? Acá es para que saquen la cuenta, ya la hice yo en este caso. 3,09, recuerden que en la práctica ustedes les piden un lado mayor igual a 6. Para la construcción lo que voy a hacer es dibujar el segmento que va a representar el lado mayor de 5 unidades acá sobre el eje X y perpendicularmente desde este extremo voy a trazar otro segmento de igual longitud de 5 unidades también. ¿Esto para qué? Y porque voy a volver a construir la partición de este segmento en extrema y media razón, como hice en la actividad número 1. Entonces, para eso necesito buscar el punto medio de este segmento, que es el punto D, trazar la circunferencia con este radio, este debe ser 2,5, trazo la circunferencia, y a continuación voy a unir el punto D con el punto A, este que está acá, con un segmento. Ese segmento va a cortar a la circunferencia en este punto, que lo llamamos E, y recuerden que ahí solo quedaba hacer el abatimiento de esta medida sobre el total, que sería este lado, pero en este caso lo voy a batir hacia allá, porque eso me va a dar el lado menor del rectángulo. Fíjense que está ahí en 309, que es el valor que nos había dado en forma analítica. Bien, después descubro el trazo de las rectas auxiliares y completo el rectángulo áureo. Actividad 9. ¿Cuánto deberá medir el largo de un rectángulo para que sea áureo si el cuadrado que lo genera tiene una diagonal que mide 8 centímetros? Acá, como hicimos antes, tenemos dos incógnitas que son los lados del rectángulo, el lado mayor y el lado menor. Por lo tanto, tendría que plantear un sistema de dos ecuaciones. Una va a ser la que aplicamos Pitágoras, donde la diagonal 8 al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos que son pertenecientes al lado menor y coincidentes con el lado del cuadrado que lo genera. Me queda 8 al cuadrado es igual a lado menor al cuadrado más lado menor al cuadrado. De ahí voy a despejar el valor del lado menor. Y el lado mayor es la otra ecuación, que va a ser simplemente multiplicar 1,618 por el lado menor, porque están en proporción áurea. En cuanto a la construcción,
acá me conviene. Tengo que dibujar posiblemente el cuadrado primero. A mí lo que se me ocurre es primero dibujar una circunferencia de radio 8. Ese 8 va a estar representando a la diagonal. Y ahora necesito saber por dónde paso esa diagonal. Porque hay infinitos radios que pasan por ahí. Pero entonces, me dice que es la diagonal de un cuadrado. Por lo tanto, si es cuadrado, desde este punto puedo trazar una recta auxiliar a 45 grados, partiendo de este eje en dos partes, estos ejes, trazando una bisectriz. Ahí la tienen. Y donde corte en ese punto, este valor va a ser la diagonal de 8 centímetros en este caso, y me va a permitir con rectas auxiliares trazar el cuadrado. Entonces la diagonal en rojo vale 8, trazo recta auxiliar paralela al eje X, y otra por acá paralela al eje Y. Dibujo el cuadrado, y que me pedía el ejercicio. Que construya el rectángulo áureo. No necesariamente lo pedía, pero bueno, está bueno representarlo y practicar. Simplemente vamos a hacer la construcción como hicimos antes. Tomar el punto medio del cuadrado, unirlo con uno de los vértices opuestos y abatirlo. Ahí lo tienen terminado, es la misma construcción que hemos hecho hasta ahora. Lado mayor en verde y lado menor que veremos después qué número recibo acá. La actividad 10. En este caso hemos dibujado un triángulo y nos dicen que la razón entre la base y la altura del triángulo isósceles es el número de oro. El número de oro es 1,618. La razón es la proporción, es decir, el cociente entre la base y la altura es el número de oro. Nos dice que X, la mitad de la base, vale 2 centímetros. ¿Cuánto mide el triángulo? El lado del triángulo, este. Bien, otra vez, dos ecuaciones, dos incógnitas. El valor de la base ya está implícito, porque si X vale 2, la base vale 4, el doble. Y nos dice que la razón, el cociente entre la base y la altura es 1,618, el número de oro. Esa es la ecuación número 1. Despejo la altura de ahí, ya que el valor de la base ya lo tengo. De tal manera obtengo el valor de la altura. Y después aplico Pitágoras en uno de estos dos triángulos rectángulos, el de la izquierda o el de la derecha, donde el lado del triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. H al cuadrado, que obtuve recién, más X al cuadrado, que me lo dan en el enunciado. Esa es la ecuación número 2. Y bueno, la actividad 11 no se ha propuesto para hacer este año, sí la actividad 12, y nos dice, el cuerpo humano se encuentra en divina proporción, tomando distintas relaciones, como por ejemplo, la razón entre su altura y la altura de su ombligo. En base a la figura, encontrar al menos 3 relaciones que estén en proporción áurea. Entonces, simplemente busquen 3 relaciones que estén dadas así acá en vertical. Por ejemplo, tomen algún segmento que puede ser A sobre B, quizá. A sobre C, no parece serlo, pero ustedes vayan probando, tomen las medidas con el escalímetro, hagan el cociente entre esas dos medidas, y si da cercano a 1,618 es porque están en proporción áurea. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias y nos vemos la próxima. Chau.